Les recuerdo a quienes es la primera vez que se suman, darles la bienvenida. A quienes ya nos acompañan todos los viernes, vuelvo a repetir que tienen la opción de pedir la mano para poder opinar después cuando empecemos a la segunda etapa, que sería la de debate. Así que cualquier pregunta también que puedan hacer la pueden explayar por el chat, no hay ningún inconveniente, y yo se las voy leyendo a Changi. Así que, bueno, espero que estén todos bien, que se estén cuidando. Y ahí ya, Changi, te habilito el micrófono. Fíjate si ya lo No podés sé, creo que prender. está activado. Ahí está, ahí está. Te escucho, te escuchamos, te escuchamos. Yo Bueno, mientras voy entrando, te mando un abrazo y bueno, todo tuyo. otro. Tengo diversos problemitas, uno de conectividad y, y bueno, y el otro que la tengo a mi mujer cerca, no me va a dejar fumar, no puedo salir afuera porque hace frío, con lo cual voy a estar con un pequeño problema de ansiedad. Miren, esta charla no era la que estaba programada para hoy viernes, pero después del conversatorio de Córdoba, que hubo bastante revuelo con eso, vi que quedaban algunas preguntas en el aire. Entonces, esto, más que una charla, yo le diría que va a ser un ping-pong. Va a ser darle la posibilidad a todos aquellos que tengan interrogantes que los conversemos, que los conversemos. A ver, lo de Córdoba fue un conversatorio donde, es decir, hablé a todas las cabezas de línea que tuvieron la gentileza de atenderme y después la gentileza de participar en el Zoom ese que hicimos. Pero una cantidad de gente que se entera después y había como una suerte de malestar porque no habían sido invitados. Yo quiero que se entienda, la idea era hacer un Zoom de 20, 22 personas, terminamos siendo 24, con representantes de las distintas líneas, es decir, uno o dos que representaban una línea, uno o dos que representaban otra línea. Es decir, la idea no era hacer una convocatoria para terminar tratando de conversar 400, 500 personas, porque eso hubiera sido absolutamente imposible hasta desde el punto de vista material de llevarlo adelante. La idea era poner en movimiento una discusión y que esa discusión se fuera trasladando a cada una de las provincias donde íbamos a tratar de empujar también en esa dirección, hablando con las dirigencias en cada provincia, tratando de repetir el conversatorio de Córdoba, que insisto, era simplemente sentarlos en una mesa, aquellos que por ahí, habiendo sido amigos en el pasado, dejaron de saludarse en los últimos tiempos, o hablando en criollo, incluso llegaron a hervirse a puteadas a través del Zoom o del WhatsApp en los últimos años o en los últimos meses. Es decir, era tratar de llevar a la práctica una idea que se ha hecho carne en el movimiento, que yo personalmente, desde mi más profunda convicción, la he planteado toda la vida, que es el tema de la unidad nacional, que es el tema del diálogo, que es el tema de a partir del diálogo la búsqueda de consensos, que en esa búsqueda de consensos, si los consensos eran muchos con algunas fuerzas políticas y no había músculo suficiente sectorialmente como para poder llevar adelante las cosas, se podía avanzar en la conformación de un frente, de una alianza sobre la base de ese programa que sintetizaba todos esos puntos de consenso. Y si los consensos no eran tantos,
pero sí se lograban algunos, fundamentalmente con los que pensaban diferentes. Se establecían ahí esos ejes fundamentales sobre los cuales se han reconstruido países que venían de crisis más profundas que las nuestras, incluso países devastados por la guerra en un determinado momento. Es decir, esos 4 o 5 puntitos, las políticas de Estado. Entonces, me resultaba realmente contradictorio, hasta ridículo, y por lo tanto hacia afuera no creíble el planteo que hacíamos si no éramos capaces de trasladarlo adentro. Si no éramos capaces de trasladarlo adentro, así de sencillo. Nadie le estaba pidiendo a nadie que cambiara de posición. Nadie le estaba pidiendo ni le está pidiendo a nadie que se haga una autocrítica por lo que pensaba. Si cambió de pensamiento, bueno, y si no cambió de pensamiento, sigue pensando igual. No, es un tema de él. Pero nos sentamos en una mesa y discutimos, vemos en qué coincidimos. Y en el caso de esta crisis del sistema de partidos políticos y en particular de lo que nos atañe directamente, que es la Unión Cívica Radical, el tema era ver primero si todavía manteníamos un afecto social. Porque si manteníamos un afecto social, bueno, daba para hacer el esfuerzo de ver cómo se recomponían determinadas cosas. Que insisto, no era para dejar de pensar lo que se pensaba y para pasar a pensar de otra manera. Estamos en un partido, muchachos y chicas del ayer y del hoy, para no decir las jovencitas y los que somos jovatos. Estamos en un partido donde siempre hubo una línea que estaba más a la derecha, una línea que estaba más al centro, una línea que estaba más a la izquierda. Y siempre han convivido y han disputado la conducción del partido, han disputado a partir de los programas. Esto ha sido tradicional adentro del radicalismo. Y es lo que lo ha diferenciado de otros partidos políticos, es decir, que el radicalismo tenía un funcionamiento democrático. Discutía sus posiciones, votaba sus posiciones, discutía a sus candidatos, votaba a sus candidatos. Yo sigo pensando de la misma manera que pensaba antes. Y si vamos al tema de Gualeguaychú, sigo pensando de la misma manera que pensaba antes de Gualeguaychú, durante Gualeguaychú y después de Gualeguaychú. Y yo sé que, bueno, que hay gente que pensó de una manera en Gualeguaychú y hoy está pensando de otra manera. Y sé que también hay gente que pensó de una manera en Gualeguaychú y quiero pensar que de buena fe sigue pensando de que ese era el camino. El planteo es simplemente sentarnos en una mesa, muchachos, y discutir. No implica la obligación de casarse con nadie, y mucho menos de cambiar de postura. A ver si nos entendemos un poco. Se trata de ver si hay voluntad de reconstruir una herramienta que ha sido poderosa en la historia de la Argentina, que se ha llamado y todavía se llama Unión Cívica Radical. Este es el tema. Yo sé que la puesta en marcha es simplemente un principio. Después viene el choque de los egos, lamentablemente. Puede venir, yo no digo que venga, aunque lamentablemente sé que siempre viene. Las disputas por ahí que son banales, que se alejan de lo fundamental y que pasan a poner sobre la mesa aspectos que son secundarios. Afloran personalismos por ahí, viejas rencillas que se traen de nuevo para colocarlas en el centro del debate. Miren, era un llamado a la reflexión, era un llamado a sentarse en una mesa para discutir todos, para no tener que imaginarnos que fulano está pensando tal cosa, que por ahí no es lo que fulano piensa, que mengano está por hacer tal otra cosa,
que por ahí no es exactamente lo que el otro está pensando en hacer, sentarnos, abonarnos un poco, aprender o volver a aprender a dialogar, hacer lo que le reclamamos a los demás, lo que le reclamamos al gobierno, lo que le reclamamos a la oposición, generar un ámbito de debate, de reflexión, sentarse. Nadie se casa con nadie, pero por lo menos se sabe sobre lo que se está parado, por lo menos no aparecen divisiones por lo que fulano piensa que no piensa o mengano hace que no hace, y ver si en momentos de crisis y de dificultad como lo que estamos atravesando, es un problema mundial o de la pandemia, es cierto, pero no es lo mismo que te agarre el COVID estando vos con una gripe fuerte que estando musculoso y en el gimnasio. Y a nosotros nos agarra realmente este tema de la pandemia con muy, muy mal estado. Lo que significa que estamos peor que otros países. Entonces, de esto era simplemente la idea del conversatorio de Córdoba, donde vuelvo a agradecerle a todos los dirigentes que tuvieron la deferencia, primero de atenderme el teléfono, después de participar, y yo diría después, por lo menos, en caliente, la sabiduría como para firmar un documento que no era todo lo que hubiera querido cada uno de los que estaba, pero era hasta donde se podía firmar por parte de todos y cada uno de los que estaba. Y hasta ahí se llegó. Y ahora depende de los cordobeses seguir por esa huella, sorteando los egos, sorteando las broncas del pasado, entendiendo por sobre todas las cosas que realmente la patria está en peligro, porque la patria peligra cuando se avanza hacia un unicato, cuando se avanza a terminar de someter el poder legislativo y aniquilar el poder judicial, terminar de diluir y hacer desaparecer los sistemas de control. Todo eso hace que la patria realmente peligre. Y cuando en los hechos no hay una voluntad obvia de buscar consensos, aunque se declama en cada medio de comunicación unos y otros la necesidad de la búsqueda de consensos, será la ciudadanía la que, teniendo el arma del voto en esta elección intermedia, obligue a unos y a otros a sentarse a buscar esos consensos. Y eso se logra a través del voto en la medida que nadie tenga quórum propio. Y en este caso particularmente el oficialismo, que no tenga quórum propio. Si no, bueno, se irán apagando muy rápidamente las luces. Ya hicieron su picardía con el Consejo de la Magistratura, cambiando la composición en el gobierno de la señora presidenta hace unos años atrás, politizando de un color lo que tenía que ser en alguna medida incoloro, tenía que estar más allá del bien y del mal, la selección de los jueces y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, y en estos últimos tiempos este avance sobre el tema de un órgano extrapoder como es el Ministerio Público Fiscal, y este balbuceo que lo vienen planteando como tanteo del tema de la reforma constitucional. Entonces yo creo que cada uno debe mirarse al espejo y debe entender la gravedad del momento, que todavía se puede reencauzar la barca, pero que cada día que pasa va a ser más difícil. Si los egos pueden más que la razón, si las broncas del pasado pueden más que las aspiraciones de un futuro mejor, estaremos jodidos. Esto es un poquito lo que se habló en Córdoba y yo después de eso tuve 853 WhatsApp. Generalmente todos los días ando en los 1100, 1200. Casi no duermo porque los leo a todos y los contesto.
A eso hay que sumarle el Facebook, y la verdad que al Twitter no le llevo mayormente el apunte. Y eran todos positivos, pero tenía 5 negativos, y después pasaron a ser 6, un par de hermanos de Córdoba, uno de ellos amigo, una posición muy cerrada, pero muy cerrada. Una que no están en el movimiento, para ser sincero. Una correligionaria que sí estaba del movimiento de Entre Ríos y que se va pegando un portazo porque no resiste ver una foto donde están sentados todos los que estuvieron sentados. Otro amigo de Capital Federal que sinceramente creo que sigue siendo de Moró, aunque formalmente no se fue. Bueno, que estaba realmente alarmado por las fotos que había visto de la reunión. Lo que para 853 personas es un logro, es un avance, es un camino que hay que tratar de transitar. Ese abuenarse los radicales que planteaba Raúl, por ahí no para coincidir, pero por lo menos para debatir. Es como que en esos casos estaría alejándose. Ustedes me han escuchado siempre plantear que una de las peores cosas era la corrupción y otra de las peores cosas era el fundamentalismo. El fundamentalismo es la negación del pensamiento, la razón. Y por ahí, sin darnos cuenta, alguno de nosotros termina teniendo actitud de que sos fundamentalista. Muchachos, serenémonos un poco porque nos estamos yendo al carajo. Se lo digo con la preocupación de un veterano que pasó por todas. Y que al haber pasado por todas tiene el olfato como para percibir cuando sobrevuela la tormenta. A mí no me preocupa la tormenta en lo personal, yo ya viví. Pero me preocupa la tormenta por lo que viene. Entonces yo diría, como se lo planteé al principio, la idea no era hacer una charla, sino la idea era darle la posibilidad de participar a aquellos que se quedaron calientes, porque, por ejemplo, en el caso de Córdoba no fueron invitados, o en el caso de Chubut, en el Zoom, no recuerdo si fue ayer o anteayer, porque ya son tantos que se me mezclan, que también fue un Zoom caminando en la misma dirección, aunque ahí el tema de la convocatoria corrió por cuenta de la gente del movimiento de Chubut. Yo no hice teléfono y lamento que una de las líneas no haya estado. Es decir, yo diría, dejemos abierto el tema y larguemos lo que es debate.